Bienvenidos, vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico y le invito para que abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 1, en los versículos del 26 al 28. Y el estudio que vamos a ver se titula Los propósitos de Dios para el matrimonio. Los propósitos de Dios para el matrimonio. Y dice de la siguiente manera, Génesis, capítulo 1, los versos del 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, entonces vamos a tratar el asunto del matrimonio, algo pues básico, indispensable, fundamental, y obviamente tenemos que comenzar afirmando que Dios es el creador del matrimonio. Es decir, el hombre no ideó el matrimonio, sino que el matrimonio es creación de Dios y por lo tanto es algo santo, es algo sagrado y es bendecido por Dios, ya que Dios, el plan de Dios es crear familias, familias bendecidas, familias armónicas, familias que proyecten la imagen y la semejanza de Dios y familias que van a vivir conforme a los principios que Dios ya ha establecido con claridad en su palabra. Y tenemos que reconocer que muchos matrimonios hoy por hoy pues no están viviendo una vida armónica, una vida conforme a los propósitos de Dios, comenzando porque muchos no saben cuáles son sus propósitos y andan desorientados, andan desubicados y andan pues pidiendo a veces un consejo por aquí, otro consejo por allá, porque no saben cómo le hacen para que funcione su matrimonio, ¿verdad? Funciona igualmente en cuanto a la guianza de los hijos. Bueno, vamos a ver algunos de estos propósitos, ¿verdad? Y entendiendo que es un pacto sagrado que el hombre y la mujer hacen delante de Dios, un compromiso, ¿verdad? Un compromiso de amor, pero a fin de cuentas es un compromiso que realizan delante del Señor. Entonces el matrimonio está formado por un hombre, una mujer y Dios, ¿verdad? Dios quien es el que va a dirigir, el que los va a fortalecer, a darles la sabiduría, el amor, la esperanza, etcétera, etcétera, para que ese matrimonio sea una gran bendición. Entonces dice aquí en primer lugar que Dios creó al hombre y a la mujer para reflejar su imagen en el mundo. Dios creó a estos dos seres distintos, de la misma especie, varón y hembra, para que siendo uno reflejaran la imagen de Dios. En Génesis 2.24 dice aquí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, ya desde aquí comenzamos a entender que el matrimonio es un reto en cierto sentido, porque van a tener que aprender a vivir dos siendo uno, ¿verdad? De tal manera que reflejen la imagen de Dios, así como la Trinidad, un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, viviendo en perfecta y en plena armonía y comunión y amor. Ahora entonces, este matrimonio, el hombre y la mujer, van a tener que reflejar esta imagen de Dios. Ahora, ser uno, ¿qué definición podríamos aquí darle en cuanto a ser uno? Refiriéndonos al matrimonio, bueno, es estar de acuerdo con la voluntad de Dios y sus propósitos. Ser uno en el matrimonio significa estar de acuerdo, ¿verdad? Los dos, estar de acuerdo con la voluntad de Dios y sus propósitos. Esto es importantísimo, porque si llegamos al matrimonio con la idea, ¿verdad?, de que cada quien va a ir por su propio camino, cada quien va a ir buscando su propia dirección, sus propios propósitos, etcétera, y pues obviamente que no va a haber ahí un acuerdo y no va a estar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a dar esta bendición y esta armonía y felicidad en el matrimonio? Bueno, que la voluntad de Dios rija y gobierne en el corazón de ambos, ¿no?
y que la voluntad de Dios en sus corazones se dirijan al cumplimiento de los propósitos del Señor. Entonces, el matrimonio no es saber qué se nos ocurre, qué hacemos, vamos a darle nuestros propios propósitos, nuestros propios valores, ¿verdad? No, no se trata de eso, se trata de buscar, ¿verdad? De conocer la voluntad de Dios para el matrimonio y sus propósitos y seguirlos, obedecerlos, ¿verdad? Entonces podrá haber esa armonía que tanto se busca en el matrimonio, que es realmente un reto. Pero entonces Dios creó al hombre y a la mujer para que ambos reflejen su imagen en el mundo, es decir, reflejar, y vamos a aplicarlo en esta ocasión, reflejar el carácter de Cristo. Aparte ahí en Génesis, vamos a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 29. ¿Qué es entonces esto de reflejar la imagen de Dios? Bueno, pues es reflejar la imagen de Cristo, porque para eso fuimos creados por Dios. Romanos 8, 29, dice aquí, 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea, de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que para poder darle un entendimiento más claro a este aspecto de reflejar la imagen de Dios, es que tanto el hombre como la mujer propongan y dispongan en su corazón parecerse a Cristo en su carácter, en sus actitudes, en sus acciones, en sus palabras, en sus propósitos. Ahora, ¿dónde lo encontramos esto? Pues está, por ejemplo, en los evangelios. Por eso es importante que el matrimonio tenga una Biblia y la estén leyendo, la estén estudiando, y lo más importante, la crean y apliquen, ¿verdad? Crean lo que dice la Biblia y apliquen sus principios. Entonces, este sería un propósito, que ambos reflejen la imagen de Cristo en el mundo. Ok, otro propósito, vamos a regresar a Génesis 1, 28. Y aquí en Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Los bendijo Dios, es decir, Dios bendice el matrimonio. Tristemente, y contrario a lo que pues hoy muchos están enseñando, hay gente que pues no quiere casarse, quieren vivir simple y sencillamente en unión libre, ¿verdad? Pero sabe, lo único que Dios puede bendecir es el matrimonio, no las uniones libres, no las ideas perversas y pervertidas del hombre en cuanto a formar ahora familias pues que están fuera de los parámetros de la Escritura. Y los bendijo Dios. ¿A quién bendice Dios? Al hombre y a la mujer que están casados, que viven conforme a la voluntad de Dios. Y déjeme aquí compartir una definición de un pastor de apellido Wiersbe, y refiriéndose al matrimonio, él dice: el matrimonio es una relación civil regulada por ley y debería ser una relación espiritual y del corazón, gobernada por la palabra de Dios y motivada por el amor. Bueno, cuán grandes verdades tenemos en esta definición, y obviamente basadas en la Escritura. Así es que este segundo propósito es multiplicar descendientes dignos de Dios. Por eso dice: fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Ahora aquí se está dirigiendo Dios a la primera pareja que Él creó en este mundo, ¿verdad? Que fueron Adán y Eva. Entonces les dice a Adán y Eva que fructifiquen y que se multipliquen y llenen la tierra. ¿De qué? De descendientes dignos de Dios. Todos los hijos que ellos iban a concebir, entonces ellos debían de multiplicar y llenar toda la tierra, de tal manera que la raza humana habitara todo el planeta, pero con una raza que fuera bendecida, una raza de seres humanos que vivieran dignamente, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios. Entonces, esta unión matrimonial es bendecida por Dios, y lo importante es que cumplan este otro propósito, el tener hijos, pero formar hijos. Este es un elemento también muy importante, porque ¿qué tipo de hijos estamos
criando, qué tipos de hijos estamos educando o formando. Y ese también es otro reto. Ahora, ¿cómo nos dice la Escritura aquí brevemente en cuanto a la educación o la guianza de los hijos? Bueno, nos dice en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 6, en el versículo 4, Efesios 6, 4, dice aquí el apóstol Pablo: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, a los hijos hay que criarlos, hay que educarlos, pero dice aquí, en disciplina y amonestación del Señor. Qué importante es esto. Entonces, no se trata de dejar que los hijos, conforme vayan creciendo, pues hagan lo que ellos hagan y se les consienta en todo. No, hay principios, hay valores, hay preceptos, hay enseñanzas que están en la Biblia para que como padres los disciplinemos con amor, ¿verdad? Con sabiduría, les amonestemos, o sea, les animemos, les corrijamos, les inculquemos, ¿verdad? El amor a Dios, el respeto a Dios, la confianza y la obediencia hacia Cristo Jesús. Así es que esta es una labor de los padres que tienen que inculcarles. Ahora, hay gente que dice, pues yo los voy a dejar a que ellos decidan lo que quieran creer, etcétera. No, esa es una responsabilidad de nosotros como padres, crear hijos dignos de Dios. Entonces, crear a estos hijos es llevarlos en primer lugar al conocimiento de Cristo Jesús, que ellos conozcan a Cristo, la obra que Él hizo por nosotros, y orar para que ellos también crean en Cristo como su Señor y Salvador, ya cuando tengan la suficiente comprensión para que puedan ellos rendir su vida al Señor. Pero esta es una labor que requiere un ejemplo de parte de nosotros, que requiere esa sabiduría que también Dios nos la da a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Entonces, otro propósito fue multiplicar descendientes dignos de Dios. Ok, continuamos. Bueno, hay un punto: no todos los matrimonios pueden tener hijos, puede ser por razones fisiológicas, etcétera, pero algo que sí debemos de realizar todos, ¿verdad?, es su equivalente a la crianza de los hijos sería el hacer discípulos de Jesús, el formar discípulos, de tal manera que si algún matrimonio por X o Y no pueden tener familia, bueno, ellos puedan como matrimonio, como pareja, ¿verdad?, formar creyentes en Cristo Jesús, como dice aquí en Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, versículo 19, y de esta forma, bueno, pues ellos canalizar tiempo, sus oraciones, su sacrificio, su amor hacia creyentes, ¿verdad?, que vayan madurando, es ser el equivalente a hijos. Dice aquí Pablo en Gálatas 4:19, hijitos míos, se refiere obviamente, hace referencia a esta cuestión de hijos espirituales, hijos espirituales, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, si algunos de ustedes están casados y no tienen familia, ¿verdad?, todavía, o lo que sea, pero sí deben de entonces tener esa visión de formar hijos espirituales en la fe en Cristo, ¿verdad?, de tal manera que Cristo sea formado en ellos. Lo mismo que tenemos que hacer en los hijos, que Cristo sea formado en los hijos para que ellos vivan de manera digna delante de Dios. Ok, ya, regresamos a Génesis 1:28. Dice aquí Génesis 1:28, otro propósito. Génesis 1:28. Bueno, dice aquí de la siguiente manera: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, señoread, sojuzgad la tierra y señoread en los peces, etcétera. ¿Qué significa esto? Bueno, otro propósito es que ambos, tanto el hombre como la mujer, tienen como propósito administrar, ¿verdad?, la creación de Dios. Dios les delega esa autoridad tanto al hombre como a la mujer para que ambos administren, para que ambos lleven a cabo a través de los recursos que Dios les
les estaba dando, puedan ellos establecer el gobierno de Dios, el reino de Dios sobre la tierra. Y en este caso, pues vamos a dar esta aplicación. Nosotros somos mayordomos o administradores de Dios. Dios es la fuente de toda bendición, Dios es la fuente de todos nuestros recursos, Él es el dueño de todo, nosotros somos sus administradores. Lo que hace Dios es confiarnos sus bendiciones, una serie de recursos de todo tipo, para que podamos nosotros hacer un buen uso, de tal manera que todo esto contribuya para que el reino de Dios, el reino de Cristo, se establezca y la gente glorifique a Dios. Entonces, busque por favor en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, en cuanto a este aspecto de que somos administradores y le vamos a rendir cuentas a Dios, ¿verdad? De todos los recursos, incluyendo el tiempo, capacidades, dones, talentos, dinero, salud, trabajo, influencia, etcétera, etcétera. 1 Corintios 4, 1 y 2, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A veces la vida en el hogar, en el matrimonio, tiene graves carencias, pero no por otra situación, sino porque no ha habido una sabia administración de los recursos. No tiene uno un presupuesto, no tiene uno el dominio propio para decir esto se puede gastar en esto o esto se puede ahorrar o invertir, etcétera. Pero Dios nos puede dar la sabiduría, esos principios que también están en la palabra para administrar sabiamente, porque Dios nos da muchísimas bendiciones, ¿verdad? Que a veces no conocemos o no valoramos o no nos hemos puesto a pensar que Dios nos confía tantísimas cosas y nosotros las derrochamos o hacemos un mal uso o malgastamos, en fin. Pero otro propósito del Señor es administrar la creación donde Dios nos ha puesto. Entonces, como pareja, como matrimonio, ponernos de acuerdo para dar un buen uso, el mejor uso a las bendiciones que Dios nos da día tras día, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en la escuela, etcétera, sirviendo a los demás. Y esta sabiduría la podemos adquirir a través de la Biblia. Bien, Génesis capítulo 2, versículo 18, Génesis 2, 18, dice aquí la escritura, refiriéndose a Adán, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, otro propósito para el matrimonio es el experimentar ese compañerismo. El hombre estaba solo y Dios crea a la mujer para que el hombre pueda tener compañerismo y para que el hombre y la mujer puedan complementarse mutuamente, ¿verdad? Como dice la escritura, y serán una sola carne. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, este otro propósito es el de complementarse mutuamente, experimentar compañerismo, evitar esa soledad. Y esta es la importancia del que aprendan a ser uno y serán una sola carne. Bueno, por un lado, refiriéndose a la intimidad o a la unión sexual que Dios dio dentro del marco del matrimonio. Así es que Dios dio el sexo, nos hizo seres sexuados, hombre y mujer, y dio el sexo para disfrute y también para poder concebir los hijos. De tal manera que es una bendición cuando se lleva a cabo dentro del marco del matrimonio, ¿sí? Ya que si se realiza el sexo fuera del matrimonio, bien sea con solteros o casados, es fornicación o es adulterio, pero el sexo es una bendición cuando se realiza en esa unidad matrimonial, en ese vínculo matrimonial, para disfrute y para la procreación. Entonces, ser uno, otra vez, qué importante es estar de acuerdo con la voluntad de Dios y sus propósitos. Y sabes, dentro de las diferencias, pues, obvias que hay en el matrimonio, porque el hombre y la mujer somos diferentes, ¿sí? Tenemos diferentes funciones o roles en la vida, aunque delante de Dios tenemos el mismo valor,
Dios nos ama al hombre y a la mujer por igual, ¿verdad? La mujer no es inferior al hombre, el hombre no es superior a la mujer, simple y sencillamente somos diferentes en ese sentido, pero de igual valor delante de Dios. Entonces el hombre debe tratar con gracia, con amor y con mucho respeto a la mujer, y la mujer también el debido respeto, la sujeción al varón como lo establece la Escritura. Obviamente que vamos a tener que luchar cuando dos somos o tratamos de ser uno, en ese sentido vivir como en unidad, el individualismo egocéntrico pues que nos caracteriza a todos los seres humanos, porque todos nacemos con ese egoísmo, ¿verdad? De querer siempre lo primero, de buscar solamente lo propio, etcétera, etcétera, y eso pues destruye el compañerismo. Entonces por eso tenemos que vivir de acuerdo, que ponernos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a llevar, a pesar de diferencias de muchos aspectos? Bueno, lo que nos va a ayudar a superar esa situación de ese individualismo egocéntrico es que tanto el hombre como la mujer se sujeten a la voluntad de Dios, a lo que Dios dice, no a lo que yo siento, me gusta, me conviene, así me dijeron, así me aconsejaron. No, es lo que Dios dice ya en su palabra. Ese es el reto, que tanto el hombre como la mujer, si quieren superar esas diferencias propias del ser humano, me voy a negar a mí mismo, como dijo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? O sea, dile no a tu yo voluntarioso, tome su cruz, o sea, estar dispuesto al sacrificio, sacrificarse por amor del esposo o de la esposa, y sígame cada día. Entonces, seguimos a Jesús al obedecer su palabra. Ese es el asunto. Cuando ambos disponen en su corazón estar de acuerdo con la voluntad de Dios y sus propósitos, el asunto funciona. Ahora, alguien se preguntará, sí, pero mi cónyuge no es cristiano o cristiana. Bueno, ahí usted va a tener que orar, usted va a tener que dar un buen testimonio con su vida, y explicar en amor el evangelio para que su cónyuge se convierta a Cristo, ¿verdad? Bueno, ese es otro asunto, pero necesitamos la sabiduría del Señor para desarrollar una relación madura, y eso lleva tiempo, eso lleva disposición, eso lleva salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? O de comodidad, para contribuir de tal manera que uno pueda hacer ajustes. De hecho, si queremos que el matrimonio funcione y madure, pues no hay otra más que hacer ajustes, tanto el hombre como la mujer en todos los aspectos, y eso implica madurez espiritual, mental, una madurez emocional, porque solamente así es como vamos nosotros a funcionar, ¿verdad? Y vivir con gozo en el matrimonio, en casa, en la familia. Ok, otro propósito está en Efesios. Ahora vamos a Efesios, capítulo 5, versículos 31 y 32. No voy a entrar aquí mucho en detalle porque posteriormente hablaré sobre este verso del apóstol Pablo, Efesios 5, 31 y 32. Pero aquí, ¿cuál sería el propósito para el matrimonio? Según lo que Pablo aquí nos escribe. Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces Pablo está por un lado hablando del matrimonio y de repente dice esto es un misterio. ¿Y a qué se refiere? A la relación de Cristo con la iglesia. Un misterio que ahora se ha revelado. Es decir, a veces la gente está buscando cómo vivo, le hago para vivir y llevar bien mi matrimonio, y buscan en mil libros, en internet, en muchas páginas, etcétera, piden consejos a medio mundo, pero ¿sabe? Dios nos dice aquí en su palabra que las funciones, los roles, los propósitos para el hombre y para la mujer están establecidos en la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, si yo como varón quiero saber cuáles son mis funciones y cómo actuar adecuada y sabiamente, debo de ver cómo Cristo se relacionó con la iglesia. Y la mujer, si quiere ser una mujer sabia,
una mujer que edifica su casa, que edifica su matrimonio, pues debe de observar a la iglesia de Cristo en la Biblia, cómo responde la iglesia a los mandamientos y a la dirección de Cristo Jesús. Eso es algo que vamos a tener que aprender, y eso está en la Biblia. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle oración, pero está establecido con claridad. Así es que el quinto propósito sería del matrimonio representar la relación de Cristo y la iglesia. Representar la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, el matrimonio ahora uno comprende, si yo quiero llevarme bien con mi esposo o con mi esposa, pues tengo que imitar a Cristo y a su iglesia. Esto es tema para otra ocasión. Entonces, hay un pacto entre Cristo y su iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y así como la iglesia se sujeta a Cristo. Es decir, Cristo guía, ama y sirve a su iglesia. Varones, esto sería algo para nosotros. Así como Cristo guía, ama y sirve a su iglesia, es lo que tenemos que hacer. Y la iglesia se somete a Cristo con reverencia. Mujeres, la mujer se somete a Cristo con reverencia. Y someterse no significa que la pisoteen, que la insulten, que sea usted su esclava, no, como iglesia. Ahora nosotros como iglesia de Cristo nos sometemos con reverencia, con amor a Cristo Jesús, porque Él es nuestro Señor. Entonces, para vivir en armonía es necesario que cada quien cumpla su función correctamente. ¿Le está usted cumpliendo? Vaya a la Escritura. Tenemos que conocer el Evangelio, porque el Evangelio nos ofrece ese poder y el ejemplo para la relación matrimonial, Cristo con su iglesia. Entonces en Cristo se manifiesta la gracia, o sea, el amor y la verdad que primeramente nos transforma y a la vez va enriqueciendo el vínculo matrimonial. Ok, y por último, regresando a Génesis 2:24, y con esto ya concluyo, algunos aspectos que no debemos de pasar por alto. Génesis 2:24 dice aquí, nuestro Dios, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así es que, ok, hay que tomar en cuenta los siguientes principios para el matrimonio. Número 1, independencia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, tiene que haber una separación ya emocional del hombre para con sus padres, ¿no? Porque a veces hay ese problema que el varón, pues como dicen, tiene todavía mamitis, ¿verdad? Y no sale de casa de su papá y de su mamá y ya deja a su esposa sola, ¿no? O quiere que todo el tiempo esté la esposa en casa de los papás del esposo. No, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, ahora la prioridad para el varón es su esposa, no sus papás. Y eso no significa que desatienda a sus papás, que ya no les hable, que no, nada, que esté enojado con ellos, no, nada por el estilo. Tiene que entender que ya tiene que haber una independencia, inclusive física, material, ¿no? A veces ya es muy cómodo pues que el varón diga, pues le diga a su mujer, pues vente, vamos a vivir a casa de mis papás. No, pues ¿qué pasó con eso? Se supone que ya debes de tener cierta solvencia, ¿verdad? Para poder mantener, sostener a tu esposa y a tus futuros hijos. No significa que ya tengas una casa, un departamento, no. A veces se tiene que comenzar desde lo más bajo, que es lo básico, pero vas trabajando, vas ahorrando, etcétera, etcétera, hasta que tienes Dios te bendice y puedes ya tener tu departamento o tu terreno o tu casa, pero ya algo propio, ¿verdad? Lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, pero esa debe ser la idea. Independizarse emocionalmente de tu padre y tu madre, pero obviamente los amas, pero la prioridad es tu mujer. Cuando dice y se unirá a su mujer, habla de permanencia, se unirá. Entonces la idea es casados para siempre. Y ese es el mandato de Dios, casados para siempre. Hay por ahí en Escritura también, obviamente, alguna situación de cuando ha habido un adulterio o una situación similar en donde
a veces ya no es posible, ¿verdad?, continuar, pero hasta donde sea debe de uno de, cuando llega a esos extremos, debe de buscar por todos los medios salvar su matrimonio y restaurarlo hasta donde sea posible. Pero la idea es permanencia, ¿verdad? Y no por cualquier problema, por cualquier diferencia, pues nos divorciamos. Tienen que hacer un esfuerzo en el amor y en la sabiduría del Señor para seguir adelante. Menciona el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Habla de esa intimidad, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Ya hay una comunicación y de tal manera que pues hay una amistad tan hermosa. Y déjeme decirle para finalizar, de hecho, tu mejor amiga, varón, debe ser tu esposa. Tu mejor amiga debe ser tu esposa. Y esposa, para usted, su mejor amigo debe ser su esposo. Si la relación es una relación estable, bíblica, que va madurando, una relación sana, se llega a ese punto y es una gran bendición saber que usted cuenta con toda la confianza y puede abrirse totalmente para con su esposo, para con su esposa, platicar, escuchar, animarse, corregirse mutuamente, orar el uno por el otro, en fin, de tal manera que usted va a decir, mi matrimonio es una bendición. ¿Cómo está su matrimonio? Bueno, pues si está siendo una bendición, siga dependiendo de Dios, porque Dios es quien da esa bendición a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Si no, pues yo le animo para que venga Cristo, rinda su vida a Él y también pida por su esposo. Sabe, cuando oramos, cuando hay problemas en el matrimonio, ore, pero lo primero que tiene que hacer es, antes que orar por su cónyuge, ora por usted. Dios, primero cámbiame a mí, ¿verdad? Y cambia a mi cónyuge después. Ese debe ser el orden. Y cuando estamos dispuestos, obviamente el Señor en su misericordia nos dará la gracia, la sabiduría y la fortaleza para solucionar y salir adelante a veces de esas tormentas matrimoniales, pero contando con la bendición de Dios, salimos adelante y tendremos un estilo de vida feliz, no perfecto. No existe el matrimonio perfecto, pero sí el matrimonio armónico que está unido por la gracia de Jesucristo. Bueno, pues Dios les bendiga. Hoy comenzó un poquito tarde el estudio porque hubo aquí un problema con la transmisión, pero seguimos puntualmente a las 7 de la noche los miércoles. Después este estudio lo suben a YouTube, pues recordándoles solamente que nos acompañen los miércoles y comparta estos videos, estos estudios. Y Dios mediante, nos vemos el domingo 30, este domingo 30 de junio, en el Renuevo a las 12 del día. Vamos a tener la Cena del Señor, así es que son bienvenidos. Bueno, pues Dios les bendiga y comparte el Evangelio con otros matrimonios. Hasta luego.